Hola, ¿cómo están? Qué alegría volver a encontrarnos. Úrsula desde Houston, Ítala desde Lima. De verdad que es una alegría cada vez que el Señor nos convoca aquí en la presencia del Espíritu Santo, quien es el que nos ha dirigido y nos ha acompañado en estos temas tan bonitos. Hemos venido desarrollando unos episodios hablando sobre el fruto del Espíritu y pudimos dar un testimonio hermoso de lo que es vivir en la paz del Señor. Pero también hablamos en el anterior episodio sobre el gozo. Y qué maravilla que empezamos a ver que el fruto es uno y cuando tú permites que el Espíritu desarrolle en ti y tú tomas la determinación de dejarte transformar, el uno lleva al otro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero como que tú dices, bueno, yo pienso en la paz y puedo estar en gozo. Estoy en gozo, pero ahí está la paz. Y ahora les quiero hacer una pregunta para introducir el tema de hoy. ¿Quién de ustedes no ha pedido paciencia? ¿Cómo la viven? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro rol allí, fuera, en ese día a día cotidiano, con esas responsabilidades que Dios nos ha dado en ese rol de empresarios? ¿Cómo podemos vivir la paciencia? Sabemos que el artífice y el constructor de todo es el Espíritu, pero hay una partecita de nosotros que no podemos evitar y que depende de nosotros porque se nos ha dado el libre albedrío. Y a veces yo decía, no, yo pido paciencia, paciencia y esperando que algo suceda, pero tiene que suceder algo en mí para comprender. Entonces, ese es el tema de hoy, la paciencia. Y antes de que entremos en materia, para mí la paciencia va acompañada de fe, son impagaritables, porque si yo sé esperar, ¿qué es fe? Es esperar en aquello que va a ser. De manera que cuando tú permites que se desarrolle la paciencia, se desarrolla la fe. Y seguramente, si desarrollamos fe, estamos creciendo en paciencia. ¿Qué piensan ustedes de este argumento que yo les estoy compartiendo el día de hoy? Hola, buenos días, buenas noches, no sé a la hora que están viendo este podcast o lo están escuchando. Sí, la paciencia es esperar, pero con buena actitud y sin queja. ¿Cuántas veces nosotros hemos esperado, pero con malísima actitud? Quizás con ira, quizás con mucha queja, y cuando no tenemos en cuenta esto, se despierta en nosotros el miedo, y el miedo activa estas emociones tan difíciles, tan dañinas para nosotros y para nuestros hermanos, nuestra familia. Y justamente, ¿por qué? Porque perdemos la fe, y cuando se activa el miedo, que es todo lo contrario a la fe, em, empezamos a caer en desánimo, en tristeza, en depresión, y empezamos, yo pienso, a alejarnos de esa cobertura tan maravillosa que Dios nos da, ¿no? Y que su Espíritu Santo se contrista porque empezamos a dejar de creer que aunque Dios se tarde, aunque Dios diga no, nos ama tanto y nunca nos va a dejar solos, y que Él dice que nos tiene cogidos de la mano, ¿no? ¿Cuántas veces hemos esperado algo, pero con pésima actitud? Entender que eso no es fe. Quería leer una escritura rapidito que está en Santiago 1 del, del 3 al 4. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. La paciencia está como una de las virtudes del Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que dice que por sus frutos los conocerán. O sea, ¿y cuáles son esos frutos? Están en Colosenses 3, 12, 15, que dice
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Yo creo que es lindo y es tiempo que las personas nos conozcan más allá de por lo que sabemos o no religiosamente de la Biblia o lo que decimos o lo bonito que podemos hablar, es que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Y pienso que esto de la paciencia, ser paciente con los demás, poder responder con una palabra blanda a una ira. Si eres dueño de negocios, que es más o menos lo que estamos viendo como emprendedores, que se vea la diferencia de todos los otros jefes que tal vez gritan, se molestan, insultan, pierden el temperamento, que puedan ver esa paciencia de un padre, de alguien a quien le importas, ya sea empleado, cliente, le importas como persona, como creación de Dios, que fue hecha a la imagen y la semejanza de él. Entonces, qué lindo, me imagino yo, a un grupo de cristianos emprendedores en el que se ve el fruto del Espíritu en todo lo que hacen. ¿Cómo no cabe ahí el favor de Dios y cae ahí la maravilla, ¿no? Que dicen, wow, mira esta gente que no necesita ser bueno, que no necesita ser paciente, que no necesita ser humilde, lo hacen. ¿Por qué? Pues porque tienen un Salvador, tienen un Dios que los amó tanto, que les dio de gracia y ahora es nuestro turno de dar en gracia también. Yo quería compartir que muchas veces lo leemos, lo escribimos, lo tenemos quizás en cuadros, pero cuánta distancia hay en vivirlo. Y yo creo que en el tiempo de prueba que uno atraviesa es donde Dios quiere sacar lo mejor de ti, porque ya que te ha instruido, ya que te ha compartido, como dice Proverbios, ¿no? Que Él nos va a dar su sabiduría si nosotros la pedimos. Y todos los días pedimos dirección. Entonces Él nos dirige. Pero muchas veces cuando nos pide paciencia por algo que estamos nosotros como niños ansiosos de obtenerlo, no tenemos la mejor actitud para esperar, ¿no? Y yo veo el caso de Abraham, ¿no? Él ya le había prometido que él iba a ser padre de las naciones y su esposa no, no quiere esperar, simplemente hace su voluntad y pues obviamente genera un problema, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos pide paciencia, nos hace esperar para evitarnos problemas? ¿Y cuántas veces nosotros no podemos entender ese mensaje? Yo pienso y veo en mi propia vida que es un tema de madurez, porque los niños no trabajan en su paciencia. Los niños quieren todo para allá, pero el adulto sí sabe discernir. El adulto sí dice, bueno, ¿para qué me va a servir esto? Quizás no es el tiempo, pero cuando somos niños inmaduros emocionalmente, inmaduros hasta espiritualmente, porque creo que no ha llegado a germinar la semilla de Dios en nosotros, estamos así, renegando con todos, discutiendo con todos, queriendo controlar todo, queriendo que se dé en nuestro tiempo. Y hoy día escuchaba al pastor Charles Stanley, que hablaba sobre paciencia, que decía, cuando Dios te dice no, cuando Dios te dice espera, lo que te está diciendo es te amo. Te amo. Y quiero que entiendas que no es el tiempo. Es como un padre cuando el niño le pide dulces, sabe que le va a hacer mal y le dice ya no, esto no, porque no debes comerlo. Entonces es por amor. ¿Y cuántas veces nos cuesta entender eso? Nos cuesta entender nuestra posición de adultos, que somos hijos, adultos, emocionalmente. Qué hermoso poder pensar en ese amor del Padre. Definitivamente yo creo que cuando tenemos y nos damos el chance de ser conscientes de ese amor del Padre, ahí viene esa tranquilidad, ese gozo, esa paciencia.
esa paciencia. Y tú mencionabas que una semilla, y les voy a contar algo que yo aplico hoy en día para la paciencia, porque yo antes le pedía al Señor paciencia y Él me estaba formando en la paciencia. Entonces yo decía, no, no puede ser. Y hasta que descubrí, ok, Señor, listo, ya me formaste y no te voy a pedir paciencia porque van a seguir esas pruebas. Pero hay algo que está bien profundo en mi mente y en mi corazón. Y es pensar que cuando se siembra una semilla, ella no da fruto de una vez. Entonces hay que esperar el tiempo para que dé el fruto. Y eso a mí me tranquiliza. En la empresa hay muchos proyectos por hacer y aparecen muchas cosas y yo quisiera que pasaran ya. Y siento allá por dentro que quisiera pararme y mejor dicho ser omnipotente y que Dios me perdone, pero yo quisiera que ya. Y viene esa voz hermosa de ese espíritu que dice, espera, porque el fruto no se da sino hasta su tiempo. Y entonces yo digo, ok, entonces sigo de la mano y eso es otra imagen que tengo yo. Y es que me veo como niña pequeña cogida de la mano del Señor. Digo, ok, no me suelto y espero. Y ahí me vuelvo a centrar en esa paciencia y en esa fe de que voy a ver todo aquello que además viene porque el Señor me lo muestra. Entonces, el poder encontrar algo en lo cual yo pueda llevarlo a mi conciencia y ser consciente de lo que significa esperar, creo que nos va a evitar el que obremos impulsivamente y tomar esas malas decisiones. ¿Qué cosa? Perdón. El orden, ¿no? Cuando estabas hablando y tal, yo veo, yo cuando pienso en paciencia, no pienso en paciencia con Dios, pienso en paciencia con mis hermanos alrededor. Creo que ahí es donde tengo más impaciencia porque con Dios es ese, ok, Dios, si tú quieres bien y si no también, y uno está en paz con eso, pero el orden, ¿no? Dice en 2 de Pedro 1:5, dice, añadid a vuestra fe, o sea, virtud. Ya cuando tienes la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia. Como dice el Pablo, es un proceso, ¿no? Cuando nos llenamos de fe, ya sabemos ¿qué es fe? Que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, sea lo que queremos o no. O sea, no necesariamente es lo que queremos nosotros, es lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Entonces, si tenemos esa fe, tenemos paciencia con Él. O sea, no hay esa desesperación porque sabemos, bueno, si es no, es no porque yo sé que es por mi bien, ¿no? Eh, creo que todo va en conocerlo más a Él y quién es Dios y contemplarlo y ahí se van dando estos frutos del Espíritu, pero dice con diligencia, o sea que hay que ser diligente en poner atención a, en ponerle atención más que nada a que estemos alineados y que podamos descansar en Él, que habíamos hablado de eso en las clases pasadas. Lo puntual aquí, yo creo que es la falta de paciencia es sinónimo de falta de fe. ¿Sabes qué? Falta de madurez espiritual, falta de conocimiento de Dios, falta de experimentar. Eso es lo que iba a decir, perdón que te corté Tala, pero es que en realidad no es un fin, es un proceso. Es en el proceso de las cosas que lo conocemos a Él, que nos llenamos de Él, que podemos progresar y mejorar y que se desarrolla lo mejor en nosotros. Queremos el resultado, pero el resultado es un momento, ya está. El proceso, el caminar hasta allá es el que nos hace quienes somos, ¿no? El que nos va desarrollando todos estos frutos. Sí. Tú mencionabas algo, perdóname, Itala, que me llama la atención porque creo que lo has mencionado 2 veces, y es la paciencia con los otros. Entonces, como que la paciencia empieza a tener diferentes áreas, bueno, no sé cómo llamarlas, o sea, la paciencia para que yo pueda conseguir algo que anhelo o espero del Señor, pero la paciencia con los otros tiene otra connotación que, wow, más profunda y, y yo creo que más fuerte y pesa más que cualquier otra cosa. Y por eso el Señor nos enseña que amemos a nuestro hermano igual que a nosotros mismos. Y creo que ahí ese pedacito de la paciencia juega un papel importante, de poder ver a los otros mayores que a nosotros, eh,
y soportarlos, amarlos finalmente como el Señor nos ama a nosotros. Entonces, miren qué bonito que esta paciencia trasciende hacia los demás también. Cuando queremos todo para allá, para ahora, es porque queremos tener el control. Yo tengo una historia en donde una madre había desarrollado ansia y a no medir bien. Y esta mamá no se enojaba. ¿Y por qué no se enojaba? Alguien le pregunta, ¿pero eso no te da ira? Porque tus hijos no, como que no están colaborando con la limpieza de la casa y tú limpias todo el día. Y esta mamá dijo, no, ¿sabes qué? Yo viví en el campo todo el tiempo. Yo fui granjera. Y para que un pollito salga del huevo, primero fue huevito, y para que el pollito logre salir del cascarón del huevo, pasaba cierto tiempo. Y si yo podía esperar todo ese tiempo para ver a un pollito, imagínate con mis hijos. Estos son pollitos que están en proceso y no tengo por qué perder la calma. Todos tenemos un reloj diferente, tiempos de aprendizaje diferentes, y se desbordaba en amor y paciencia la mamá. A mí me ayudó mucho porque todas las mamás, como decía Úrsula, hemos aprendido mal a perder rápido la paciencia porque la perdían con nosotros. Entonces, porque querían que hagamos las cosas rápido, perfectos, y creo que eso hemos ido como heredando, ¿no? Entonces, pero cuando aprendí esta lección, que cada uno tiene un reloj diferente y que el amor es el mejor remedio para la educación y la formación, incluso de nosotros mismos, porque también hay que tenernos paciencia, porque también caemos, me ayudó a ver a Dios en este proceso. Porque si Dios no tuviera paciencia, ahorita no estaríamos aquí para contar. Porque cuántas veces hemos caído, cuántas veces nos hemos levantado, cuántas veces hemos hecho mal a alguien, cuántas veces nos hemos airado y hemos agredido. Pero aún así, Él de cualquier forma nos está diciendo que nos ama. Y nos da una oportunidad nueva porque despertamos, porque tenemos vida, de reconciliarnos, de mejorar, de tener mejores procesos. Eso es lo que quería compartir. Cada uno tiene un reloj diferente y eso nos va a ayudar a comprendernos mejor en nuestro entorno, sobre todo, porque ahí está la dificultad. Claro, yo creo que la naturaleza misma nos enseña eso, con lo que el ejemplo que pones de la mamá gallina y todo ese proceso, definitivamente, pues lo estamos viendo, la semilla que sembramos y da su fruto a su tiempo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Pero también habíamos dicho que es madurez espiritual, como lo mencionó Úrsula. Y yo creo que Entonces, también, ahí, perdón, dale. sigue. No, dale. Sí, no necesitar desarrollar más paciencia que otros. Paciencia no es algo que yo he pedido, porque sé que viene la prueba para lograrla, pero sí, Dios es fiel y de todas maneras nos ayuda a ser más pacientes. Total, definitivamente en la medida en que vayamos adquiriendo esa madurez espiritual, porque nos acercamos a Él, porque lo vamos conociendo a Él, tenemos ese carácter más formado, más fuerte, no sé cómo más decirlo, pero que nos permite ver y saber esperar y ver en los demás todo lo bueno que Él está viendo en los demás y no lo malo que por lo general nosotros hacemos. Y yo creo que quienes somos padres desarrollamos la paciencia, algunos más que otros, pero definitivamente, perdón, me quedé sin voz, pero definitivamente los padres tenemos que desarrollar paciencia. Entonces, ¿será que si crecemos en amor, vamos a crecer en paciencia? Porque crecemos en paciencia porque amamos a nuestros hijos. Entonces, tal vez esas dos cosas van juntas, ¿no? Si podemos ver a las personas como
Dios las ve y con el amor que Él les tiene, entonces probablemente sería más fácil tener más paciencia con ellos. Y en ese mismo momento, ya vamos en los consejos, ¿no? Entonces, ese sería uno. El otro sería acordarnos de lo paciente que Dios fue con nosotros y hacer un replay de todos los cabezones que fuimos y cómo Dios estuvo ahí y nunca nos dejó. Sería el paso número 2. Yo creo que con esos 2 pasos podemos ser más abiertos a tener más paciencia y que no sea tan difícil, ¿no? No pelearla, pero decir, ok, Señor, muéstrame esta persona como tú la ves, o muéstrame este caso como tú lo ves, para yo poder tener esa paciencia y acuérdame como yo hice probablemente lo mismo y tú fuiste paciente conmigo. Entonces, yo quiero dar de como tú me diste a mí, de como tú me trataste a mí. Yo creo que con esos 2 ayudamos un poquito a la paciencia. Y también me gustaría terminar con esto mi intervención de que como Dios es perfecto, no nos deja solos en estos momentos. No solamente nos ha dado el fruto de la paciencia, sino también el dominio propio. Es decir, que tenemos la herramienta con nosotros como para evitar ira, y evitar la queja, evitar el descontento, el pleito y todo eso por falta de paciencia. Es que a veces solamente estamos mirando la prueba y no estamos mirando la majestad, el poderío y todo el inmenso amor que Dios nos tiene, porque Él nos da la prueba, dice, y también nos da las salidas. Pero muchas veces estamos tan enfrascados en las pruebas que no vemos las salidas, no vemos la herramienta, que también la tenemos porque ya hemos recibido el Espíritu Santo y está dentro de nosotros. Es cuestión simplemente, como dijo Luz, estar conscientes y ponerlas en práctica. Ponerlas en práctica. Es decir, Señor, ya me has dado este dominio propio y yo quiero tener paciencia y que tu dominio propio se haga carne en mí. Finalmente, entender este proceso. Es decir, yo soy una nueva criatura paciente y tengo control propio y estoy llena de amor. Amén. Por fe. Definitivamente, sí, qué bonito cómo estamos construyendo esto del fruto del Espíritu y cómo cada fruto va relacionado con el otro, de manera que queremos dejar esta enseñanza o estos testimonios de lo que vemos nosotros desde la paciencia en nuestro diario vivir y que nuestros escuchas y quienes ahora nos ven en nuestro canal de YouTube puedan llegar a despertar esa conciencia y practicar la paciencia que ahí está. Pero de nuevo es una invitación a que tu parte también tiene que ser hecha, porque Dios ya la hizo por ti, pero tú tienes que hacer tu parte. Entonces, pensar en ese amor, conocer más al Señor y bueno, que viva la paciencia. Así Pues sea. muchas Amén, gracias. amén, amén. Muchas gracias, sí. Que tenga una semana llena de paciencia. Sí. Pero no pidan paciencia, Sí. vivan la paciencia, no la pidan. Exacto, exacto. Bueno, un abrazo para todos y nos vemos en un nuevo capítulo de este tema tan interesante y bonito. Que estén muy bien. Chao, chao. Buena semana para todos. Gracias.